Hola camiseteros, espero que su domingo vaya genial. ¿A qué no adivinan dónde estoy? Les doy una pista. El rastro de Santa Cruz. Vamos a ver qué piecitas aparecen hoy. Deseenme suerte. Desde muy temprano la lluvia fue la protagonista y es que no permitía que los puestos estuviesen instalados desde temprano. Pero más allá de eso encontré la primera camiseta del Real Madrid James. Me doy cuenta de que es un producto oficial, no de las fabricadas por Adidas, así que decido dejarla. A pesar de la lluvia intento buscar en todos los racks y montones de ropa a ver si puedo encontrar algo que me resulte interesante. Esta camiseta parecía estar húmedas las prendas al estar lloviendo. Este bañador es de marca, pero gigantesco, no me sirve. Y quizás en este montón pueda aparecer algo. Son pocos los vendedores que con este clima se atreven a colocar sus piezas para que se mojen. Aquí no encontré nada. Tremendo día de lluvia, no ha aparecido nada de momento, pero vamos a ver si tenemos un poquito de suerte. Este puesto con un pequeño toldo suele ser bastante cuidadoso y colocan las prendas tapadas. Vamos a ver si podemos encontrar alguna camiseta de fútbol en este rack. Comienza a buscar y no tiene muy buena pinta, pero el que busca suele encontrar. Siempre pienso eso. Reconozco este tejido y aunque no es una camiseta de fútbol, sí que es una camiseta deportiva de la marca Sport HG. Fabricada en tejidos espectaculares para el running y el trail running. Además de coleccionista, soy un apasionado de este deporte y cuando consigo una camiseta de mi talla y con estos materiales, suelo llevarla. Sobre todo si me la dejan en 2 euros. Nada que pensar. Se viene a casa. Aunque habían muy pocos puestos colocados, revisé todos y cada uno para ver si aparecía algo que pudiera llamarme la atención. La cosa no pintaba nada bien. Y ya casi en el último puesto me encuentro con este chaquetón deportivo de la marca Homa. Trato de identificar el escudo, pero no tengo idea de qué equipo era. ¿Tú lo reconociste? Déjamelo en comentarios. Y por fin, señores, encontramos una camiseta de fútbol, aunque esta ya la he visto en alguna otra cacería. Es de los 90s de la marca Sport Gold, del Cabildo de La Palma de las Islas Canarias. Es de niño y está en muy mal estado. No es para mí, así que decido dejarla. Un consejo es que siempre revises estos montones de ropa. Pueden parecer abrumadores, pero si tienes paciencia y dedicas un poco de tiempo, puede que llegues a encontrar una camiseta espectacular en ellos. Aquel día la cosa pintaba de camisetas deportivas. Esta vendedora tenía varias de distintas carreras populares. Casi todas parecían de maratones, 10K. Y de repente me encuentro con esta de la marca Tactic, de una OCR, de estas carreras con obstáculos. El diseño estaba súper chulo, pero la talla no era la mía. Busqué un poquito más y encontré otra de la marca Sural, de alguna carrera. Este tipo de camisetas suelen venir muy bien para hacer deporte. Y por el euro o 2 euros que te piden, siempre vale la pena darle una segunda oportunidad. Y miren, señores, lo que encontramos por aquí. Una camiseta del FC Barcelona del año 2016, si la memoria no me falla, de Neymar Jr. Es un producto oficial. Vaya, me emocioné en vano. Le deseo suerte a la vendedora. Y por fin en este puesto me consigo con lo que son 2 camisetas de Brasil del año 2016, el modelo visitante. Aunque es de niños, la talla es bastante amplia, lo que puede servir para una talla XS de adulto. Las reviso completamente originales. El vendedor pedía 15 euros por cada una, pero me dejó las 2 por 20 euros. Decidí llevarlas a ver si rompíamos la mala racha. Para cobijarnos de la lluvia decidimos ir a comernos unas ricas empanadas colombianas en este puesto del mercado de Nuestra Señora de África. Y cuando parece que el día no promete demasiado, a veces te puedes llevar una gran sorpresa. Miren lo que apareció. Se los enseño. La persona no quería aparecer en cámara y lo respeto. Entonces, la verdad que fue una locura haber encontrado esta camiseta del Tenerife. Y aquí hago un pequeño inciso para enseñarte el camisetón que apareció. Ya habíamos desayunado y de hecho estábamos yendo hacia el coche cuando encontré en un puesto de una vendedora que ya conozco. Me pidió que como estaban los niños, por favor no grabase. Y eso hice, pero miren lo que apareció. Una camiseta del Club Deportivo Tenerife del año 1997. Es la edición del 75 aniversario en mangas largas. Impresionante. Se encuentra en excelentes condiciones con el sponsor de Canarias, un sponsor mítico.
y el dorsal de Ballesteros número 12. Me pedían tan solo 2 euros. Era una ganga realmente. Le dije, oye, ¿te parece si te doy 5? Y le pareció bien. Por eso me regaló esta bufanda del PAOK Salónica, más o menos de los 90, 2000, y una bandera de China. Yo le dije que la bandera no me interesaba, sin embargo me la dio, la regalé a otro vendedor del rastro un poquito más adelante. Pero justo antes de irme y ya con la GoPro sin batería, pude ver de reojo lo que parecía una toalla de los 90s. Y sí, señores, en efecto lo era. Una toalla con la mascota del Mundial de Francia 98. Lo raro es que venía pegada a otra toalla. A mí la toalla de los perritos de aquí arriba no me interesa, pero la toalla de Francia 98 me parece súper interesante, ya que es un producto oficial. La descoseré y aquí te muestro los resultados. Por el euro que me costó, creo que valió mucho la pena. A veces cuando menos te lo esperas es cuando te puedes llevar la mayor sorpresa. Me pasó hoy en el rastro. Nada mal para una mañana de domingo. Sé que la cacería estuvo corta, la lluvia fue inclemente y no permitió que todos los puestos se pusieran, pero la verdad es que lo pasé bien aquel día y no me puedo quejar con las piecitas que aparecieron. Si este tipo de contenido te gusta, deja tu like, suscríbete y comparte. Chao.